Para empezar, como siempre, vamos a hablar del cribado. Queremos saber cuándo podemos diagnosticar o qué pruebas debemos seguir para diagnosticar a tiempo el cáncer de colon y recto. ¿En qué consiste? Vale, pues el cribado poblacional es una prueba de salud pública que lo que trata es de identificar personas teóricamente sanas, personas sin síntomas, y diagnosticar antes de que aparezcan estos síntomas alguna enfermedad concreta. En el caso del cáncer colorectal, lo que intenta es justo eso, es identificar el cáncer colorectal antes de que dé síntomas. Y esta técnica de cribado poblacional en el cáncer colorectal se realiza mediante el test de sangre oculta en heces, que es una técnica que lo que hace es identificar la hemoglobina, que es una proteína que lleva el oxígeno dentro de los hematíes, e identificarla en la sangre. En la sangre con unas cantidades muy pequeñas, microscópicas, antes de que el paciente presente un sangrado. Y lo ideal en las técnicas de cribado es que sean técnicas muy sensibles, o sea que la más mínima pequeña cantidad de sangre sea detectable, aunque lo que tiene también es que son pruebas que son muy poco específicas, que esto lo que significa es que personas que no van a tener cáncer pueden tener esa sangre oculta en heces por otros motivos y dar positivo. Pero lo que buscamos en las técnicas de cribado son pruebas muy sensibles, aunque sean poco específicas, para que no se escape ningún paciente que pueda tener un cáncer. ¿Cuándo se debe iniciar estas pruebas de cribado? Pues las pruebas de cribado normalmente se realizan en personas entre 50 y 69 años, que es un poco el pico de incidencia mayor de cáncer colorectal, y es cuando se ha visto que estas pruebas son más coste eficaces, o sea, que identifican a más pacientes y disminuyen en mayor medida la incidencia del cáncer colorectal. El cribado no está establecido en todos los tumores, no tenemos pruebas que diagnostiquen, digamos, a un nivel muy localizado la mayoría de nuestros tumores, desgraciadamente. ¿Por qué en el cáncer de colon se hace? ¿Qué ha demostrado que hace que utilicemos esta técnica de rutina? Claro, en el cáncer de colon, al igual que en el cáncer de mama, ¿Mm? la verdad es que tenemos mucha suerte en ese sentido, porque lo que se ha visto en aquellos países donde la adherencia a los programas de cribado es óptima, que se considera que es óptima cuando hay aproximadamente un 60-70% de adherencia a las pruebas. Esto significa que de todas las personas entre 50 y 70 años que se les manda el test de sangre oculta en heces, el 60-70% toma esa muestra de heces y la envía, ¿no? Cuando es un 60-70%, lo que se ha visto en algunos de estos países es que la incidencia del cáncer colorectal se reduce entre un 15 y un 30% a lo largo de 20 años. O sea, es que realmente podemos prevenir este tipo de tumores. ¿Afecta la prevalencia y también afecta la mortalidad? O sea, afecta... Claro, porque lo bueno que tenemos con el cribado del cáncer colorectal es que si el test de sangre oculta en heces es positivo, lo que se hace, porque hemos dicho que es muy poco específico, es que tenemos que confirmar por qué es positivo. Y entonces lo que se le hace a los pacientes positivos es una colonoscopia. Vale. Y en esa colonoscopia se identifican tanto pacientes con cáncer como personas sanas que tienen algunas lesiones que no son malignas, pero que a lo largo del tiempo, si las dejáramos ahí, podrían malignizarse, que son lo que son los pólipos. No todos los pólipos pueden degenerar y malignizarse, pero hay algunos pólipos que sí que pueden malignizar. Entonces, cuando haces la colonoscopia, tú puedes quitar esos pólipos y previenes. Además, si tú diagnosticas un cáncer sin síntomas, lo normal es que diagnostiques un tumor en una fase mucho más precoz, con lo cual, cuanto más precoz es el cáncer, más posibilidad tienes de curar a esa persona y mucha más posibilidad de no tener que necesitar quimioterapia o otros tratamientos. O sea que en muchas ocasiones no solo conseguimos detectar digamos, el cáncer a tiempo, sino que incluso detectamos lesiones precancerosas, ¿no? Como el pólipo. A veces incluso detectamos lesiones que no tienen nada que ver, como puede ser hemorroides, porque es verdad que Claro, el test de sangre en heces muchas veces coge cualquier tipo de patología que pueda dar algo de sangre en las heces. O como sea, si te lavas los dientes ya, y te sangran las encías, es súper sensible. vale. Entonces puedes ver lesiones benignas, lesiones premalignas, que solo con una polipectomía, solo quitando mediante la endoscopia ese pólipo sin ningún tipo de anestesia general, sin ningún tipo de cirugía, vas a prevenir que aparezca el cáncer. Y luego, en el tercero de los casos, pues diagnosticar un cáncer mucho más precozmente. Vale. Esto ocurre cuando ya tenemos la lesión, cuando ya tenemos el cáncer establecido, incluso la lesión precancerosa. Ahora, ¿qué factores de riesgo tenemos que tener en cuenta a la hora de intentar prevenir la enfermedad? ¿Cuáles son los que se han demostrado que están más en relación al cáncer de colon y recto y que por tanto debemos tener más en cuenta para intentar evitarla? La verdad es que este es un tipo de tumor que si hiciéramos
realmente mucha incidencia en hacer un cribado adecuado y en evitar los factores que son modificables, disminuiríamos esa incidencia de una manera brutal. Porque la mayoría de las cosas que son de riesgo para ser un cáncer colorectal, además es que son prevenibles, porque principalmente lo que se ha visto es que el cáncer colorectal está relacionado con el alcohol. Es el tumor más relacionado con el alcohol. La gente piensa que es otros tumores, pero el tumor que más se relaciona con el alcohol, casi un tercio de los tumores asociados al alcohol es el cáncer colorectal, el alcohol, el tabaco se relaciona con muchos tumores y uno de ellos es el cáncer colorectal. Estos dos factores son totalmente prevenibles. La obesidad y el sedentarismo también se relaciona claramente con el cáncer colorectal y también es prevenible. Y la dieta también se ha visto que está claramente relacionada con el cáncer colorectal y que las dietas ricas en carnes procesadas, en azúcares y pobre en fibra son dietas claramente relacionadas con el cáncer. Vale. Ya se ha demostrado que la prevalencia, o sea, el número de personas que están afectadas por cáncer de colon y recto, ha aumentado en los últimos años, tanto en gente de más edad, que es algo más frecuente porque conforme más vivimos y en nuestra sociedad cada vez vivimos más, pues hay más prevalencia de cáncer, pero también en gente joven. ¿A qué se debe este aumento de la prevalencia? La verdad es que el aumento de la prevalencia en menores de 50 años, que es como un poco se identifica a estos pacientes jóvenes, está aumentando a nivel mundial y es uno de los problemas que más nos preocupa a los especialistas que nos dedicamos a este tipo de tumores. En España no está claramente medido y las publicaciones que hay en otros países sí que están más claras, en España no, pero de forma subjetiva todos los que nos dedicamos a tratar esta patología sí que nos damos cuenta de ese aumento de la incidencia. Muchas veces es por estos factores que hemos hablado que son modificables, porque es cierto que por desgracia nuestra sociedad ha cambiado la alimentación, la dieta esta mediterránea ya no es la dieta tan frecuente, ha aumentado la obesidad, el sedentarismo y parece que hay otra serie de factores que también podrían estar relacionados, aunque están menos estudiados, como son alteraciones en la microbiota. La microbiota es las bacterias que tenemos de forma normal y que no son patológicas en nuestro intestino y parece que hay una alteración de esta microbiota pues por el abuso de antibióticos, que es una cosa muy común por desgracia en nuestra sociedad, por estos cambios en la dieta, pues parece que los cambios en la microbiota también podrían tener que ver, inflamaciones crónicas, enfermedades como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, pues también tienen un mayor riesgo de cáncer de colon. Y también se ha visto que a lo mejor otros agentes químicos, pues los que utilizamos en el uso de la agricultura o en la propia polución, pues también podrían estar relacionados, ¿no? Pero... Vale. O sea, son muchas cosas que hay que tener en cuenta de que hay que intentar evitarlo, pero hay un par que son específicas y que son las más importantes, que son totalmente evitables y que unidas al cribado pueden evitarnos, vamos, la mayor parte de cánceres avanzados. Así es.